Primero que nada, darles la bienvenida a esta masterclass, este webinar referente a la metodología Seis Sigma y con el subtema de análisis del sistema de medición. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor, consultor senior en excelencia operacional y mejora continua. Y pues soy el encargado de impartirles este webinar, donde les decía, veremos la introducción a uno de los temas que es el análisis del sistema de medición, que forma parte de la certificación Six Sigma Green Belt que se llevará a cabo en noviembre. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha visto, lo ha leído. Una de las cuestiones de Six Sigma como metodología es análisis de causa raíz, donde se involucra mucho la cuestión del manejo de información, el análisis de datos, apoyado por la probabilidad y la estadística para inferir en los procesos. Entonces, como parte de la metodología Seis Sigma, cuando nosotros tenemos procesos existentes, decimos que vamos a usar una metodología que se llama DMAIC. Esta metodología es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Son etapas en las cuales se realizan proyectos de Seis Sigma. Y dentro de la etapa de la definición, dentro de la etapa de la medición, la etapa del medir, hay una herramienta que nos va a ayudar a validar el sistema de medición. Esto se llama el MCA o el Measurement System Analysis, análisis del sistema de medición. Entonces, cuando nosotros entramos a la etapa de medición, vamos a ver un tema en el cual nosotros tenemos que validar si los datos dicen la verdad. ¿Qué quiere decir? Que como Seis Sigma es una metodología que trabaja con datos y estos datos se analizan, esta información se infiere en los procesos, usamos estadística, usamos probabilidad, pruebas de hipótesis, etcétera, pues también tenemos que ver cuál es la fuente de nuestra información. Y la fuente de nuestra información es el MCA. En pocas palabras, cuando nosotros vamos a validar el sistema de medición, quiere decir que vamos a comprobar si los datos dicen la verdad, si están bien medidos, si están bien calificados. ¿Sí? Yo siempre aquí yo lo comparo con como cuando ustedes leen una noticia, ¿verdad? De algún tema, pues no es lo mismo cuando ustedes leen una noticia, escuchan una noticia de una fuente de un instituto científico, una universidad prestigiosa, en la cual es la fuente de la información. Y bueno, pues la otra puede ser que ustedes lean una noticia y a lo mejor está en el sopitas.com o está a lo mejor en el TV y Notas. Pues no, ¿verdad? Aquí más o menos es lo mismo. Con esta herramienta nosotros vamos a validar si nuestros datos dicen la verdad, si la fuente de la información es correcta. Por eso es el concepto de el MCA. Entonces, el MCA es el análisis del sistema de medición. Nos va a proporcionar un método objetivo para analizar la validez del sistema de medición. Que los datos digan la verdad. Hay una frase en Seis Sigma que dice que ustedes pueden ser unos excelentes analistas, pero si sus datos, la fuente de sus datos es cuestionada, o sea, sus datos no dicen la verdad, no importa que ustedes sean unos excelentes analistas, que manejen muy bien los diseños de experimentos, las pruebas de hipótesis, los análisis de tolerancia, etcétera. Ustedes están trabajando con datos. Si esos datos no dicen la verdad, pues al final del día lo que tú estás analizando está mal. Y no porque el análisis esté mal, sino porque la fuente o los datos está mal. Entonces hay una frase que dice que si tus datos de origen son basura, tus conclusiones son basura. Es por eso la importancia de este tema de validar los datos. Que estos estén bien medidos, bien calificados, bien cuantificados. Obviamente, pues
Con esto, ¿verdad? Vamos a trabajar también con cuestiones de estadística para ver la variación de la medición. Cuando hablamos de un concepto de la variación de la medición, a esto se le llama el error de la medición. Vamos a ver que hay errores por precisión y vamos a ver que hay errores por exactitud. Entonces, ¿cómo los clasificaríamos y cómo se analizan? Vamos a ver un breve ejemplo en Minitab de cómo se realiza un estudio Gay-Sharanar, un estudio R&R, ¿verdad? Muy rápido, obviamente, este es un webinar, pero pues para que vean más o menos qué tipo de información me arroja Minitab y obviamente identificar las áreas de oportunidad de mejora cuando nuestro sistema de medición no pasa, cuando el error de la medición es mayor y que obviamente hace que tus datos pues digas que no son confiables. ¿Sí? Ese es el concepto que vamos a ver en este webinar. Entonces, cuando hablamos de datos, tenemos que hablar primero de cómo es la clasificación de los datos. Vamos a tener dos tipos de variables, que esto obviamente se explica mucho antes de ver este tema, se explica en la etapa de definición, parte de medición, que es la cuestión de, del tipo de variables. Y cuando hablamos de tipos de variables, vamos a tener una variable que le llamamos la variable continua, o que también se le conoce como variable, ¿sí? Y vamos a ver la variable por atributos, que es la variable discreta. La variable continua, ¿sí? Es algo que viene de una medición. Ustedes miden un voltaje, miden una longitud, miden una temperatura, miden una presión. Entonces aquí la relación es operador gauge, que el gauge vendría siendo el equipo de medición. Cuando hablamos de datos de atributo, es una cuestión más categórica. El famoso pasa no pasa. Si es binomial. Si tenemos valores ordinales, nominales, ¿verdad? Puede ser el excelente, bueno, regular, malo. O puede ser alguna clasificación como 1, 2, 3, 4, 5. Rojo, azul, verde, amarillo, violeta. O sea, ahí no medimos algo. Ahí categorizamos algo en función a un atributo. En este webinar vamos a ver el ejemplo de la variable continua, aunque les anticipo, ¿verdad?, que ya en el curso también se ve cómo validar sistemas de concordancia por variable discreta. Entonces, cuando hablamos de una variable continua, que es una variable de medición, vamos a ver conceptos de la precisión de la medición. ¿Qué tan precisos somos cuando realizamos una medición? Con un gauge o un equipo para medir y la interacción del operador, que en este caso, ¿quién hace la medición? Y ahí es donde viene un concepto, un método que se llama el gauge de repetibilidad y reproducibilidad. ¿Sí? Eso te mide la precisión. Ahorita al rato vamos a ver qué es repetibilidad y qué es reproducibilidad. Cuando aparte de que queremos ver si tenemos una buena precisión, podemos ser precisos, pero no exactos. Entonces, cuando medimos la exactitud, ¿verdad? Quiere decir qué tan diferente se hace la medición respecto a un valor referencia. El valor referencia es un valor verdadero. Este valor verdadero puede venir de un experto o de un patrón, un máster, que ya sabemos cuál es su dimensión, ¿sí? Y cuál es su incertidumbre. Entonces, para eso hay métodos que se llama el estudio de linealidad y bias o linealidad y sesgo en español. Pues básicamente esto es lo que nosotros clasificaríamos cuando vamos a hacer variable continua. Medir la precisión, R&R, gauge R&R. Medir la exactitud, estudio de linealidad y bias. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nos referimos con hacer un estudio completo para validar la medición. Entonces, cuando hablamos de un sistema de medición, es asociado todo con la toma de mediciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un proceso. El proceso produce partes, componentes, productos, servicios. Entonces, aquí estamos hablando de la variación del proceso.
Se hagan de cuenta que es como si nosotros tuviéramos una campana de Gauss, o bueno, puede ser que no sea de Gauss, puede ser otra distribución, y esta sería la variación debido a la manufactura, la variación del proceso. Luego, cuando nosotros esas partes crean una salida es porque ya están manufacturadas, ya se les agregó valor. Cuando eso sucede, ¿qué sigue? Medirlas. Medirlas para si la salida es correcta o no. Entonces, esta es la variación del proceso. Luego, cuando nosotros hacemos la medición, obtenemos otra variación. Esta variación es la del error de la medición. Fíjense bien cómo son cosas diferentes. La variación del proceso es la manufactura de las partes. ¿Qué tanto varían las partes manufacturadas? Y acá, cuando agarramos las partes y las medimos, tenemos otra variación, que es la del error de la medición. Cuando no somos consistentes a la hora de hacer la medición, no somos precisos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener dos componentes para calcular la variación total. Si sumo esta variación del proceso más esta variación que es el error de la medición, voy a tener una variación total. Esa variación total es la suma de la variación del proceso más la suma de la variación del error de la medición. Eso nos va a llevar a una fórmula que se llama la varianza total. La varianza total es esta campana que yo dibujé aquí al final, ¿sí? Y esa varianza total es igual a la varianza del proceso, que se le llama parte a parte, más la varianza del error de la medición, que es del R y R. El error de la medición se clasifica en error por repetibilidad y error por reproducibilidad. La suma de los dos me da el error de la medición. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener una desviación estándar, una media, una desviación estándar, y esa desviación estándar se compone en dos, la del proceso más la del error de la medición. Los que ya hayan trabajado con datos o que hayan tomado un curso de Yellow Bell o tomaron un curso de Green Bell hace tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que la desviación estándar es el principal estadístico para medir la variación de los datos. Y la desviación estándar viene siendo la variación promedio de los datos respecto a la media. Entonces, vean cómo nosotros, al ver esta formulita, ¿qué buscamos con el error de la variación por el error de la medición? Nosotros buscamos que este error de la medición tienda a cero. Porque si tiende a cero, esta variación o este error quiere decir que la variación total es nada más la variación del proceso. O sea, la variación de la manufactura. Y prácticamente, ¿sí? Sería cero el error de la medición. Ahora, no puede ser cero porque la medición, ¿sí? Es un proceso. Y si ustedes recuerdan, todos los procesos tienen variación. No puede haber variación cero o desviación estándar igual a cero. La misma variación inherente te produce variación. Entonces, queremos que este tienda a cero sin poder ser cero. Si este tiende a cero, quiere decir que es muy pequeño, entonces estamos viviendo la variación del proceso, o sea, la manufactura. Y no le está metiendo ruido esta variación que es el error de la medición. Tan simple, pero van a ver y a la vez tan complejo de cómo medir ese error de la medición. Nosotros siempre queremos que cuando prácticamente tienes la variación total, sea prácticamente la variación del proceso. Aquí es muy importante mencionar que en estos temas del MCA
estamos midiendo ese error de la medición, qué tan bien o qué tan mal medimos, independientemente de que el proceso sea bueno, malo, regular o pésimo. ¿Sí? Al final del día, en este tema, a mí no me interesa si el proceso es excelente, bueno, malo, regular, pésimo. Digo, ya después sí me va a interesar. Pero aquí lo que me interesa es que mi sistema de medición puede identificar ese excelente, bueno, malo, regular, pésimo. ¿Sí? O sea, que medimos bien, independientemente si el proceso es bueno o es malo. A eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos un sistema de medición malo? ¿Eso qué significa? Que el error de la medición, o sea, la varianza del R y R, sea alta. Eso es malo, porque quiere decir que el error de la medición es alto. Entonces, supongamos que este es un proceso, esta campana que ven ustedes aquí, o esta distribución, que tiene, dicho sea de paso, tiene forma de campana, pero puede ser una distribución no necesariamente con forma de campana. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, aquí tenemos un proceso que tiene partes. ¿Sí? Vamos a suponer el famoso tamaño de muestra 30. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si el error de la medición es alto? Si el error de la medición es alto, ¿verdad? Cuando las partes estén cercanas a la nominal, o sea, cercanas a la media, le voy a poner una zona, la zona A, la zona B. Cuando las partes están cercanas a la media o al target, difícilmente vamos a discriminar mal. Porque como las partes están muy en el target o muy en la media, ¿verdad? El error de la medición no va a ser tanto, ¿verdad? Ahí sí, por favor. Veamos, bueno, ya. Les decía, si están en una zona cercanas a la media, no va a haber tanto problema. Pero ¿qué pasa cuando las piezas manufacturadas están cercanas a la nominal? Perdón, cercanas a los límites, al límite inferior y al límite superior. Acuérdense que estamos hablando de una variable que le vamos a llamar y o KPI, como ustedes gusten, que es una variable operativa que se mide. Pues, ¿qué pasa cuando las piezas están en los límites? Por ejemplo, esta azul, aquí esta que voy a señalar. Esta pieza es buena, aunque viene siendo una marginal buena. ¿Por qué decimos que es marginal buena? Porque la pieza, a la hora de manufacturarse, la medición de mi Y o de mi KPI está muy pegada al límite inferior, pero no deja de ser buena. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema de medición o el error del sistema de medición, ¿verdad? Por esa variación, en lugar de identificarla como una marginal buena, la califica como una marginal mala? O sea, el mismo error de la medición, la varianza del R y R, ¿sí? A una pieza que es marginal buena, la convierte a la hora de medirse en marginal mala. A eso se le llama falso negativo. La pieza era buena, pero a la hora de medirla con este error de la medición, tenemos la variación del proceso más la variación del sistema de medición y esta pieza se concluye que es mala. Entonces estamos rechazando una pieza buena, falso negativo. Caso contrario, me voy del lado del límite superior, ahora me voy a esta pieza. Esta pieza es marginal mala. ¿Sí? ¿Por qué? Está por fuera del límite superior. Claro, estamos a valor verdadero. Entonces es una pieza marginal mala. El error de la medición la puede transformar en una marginal buena. O sea, tenemos un falso positivo. Con este ejemplo, ¿qué les quiero decir? O bueno, con esta slide, les quiero decir que hay que tener cuidado, sobre todo cuando las piezas estén en zonas marginales. Vamos a suponer que esta es una zona marginal C,
y luego una D, y una E, y una F. Cuando las piezas están marginales, ya sean marginal buena o marginal mala, el error de la medición puede hacer que tengamos falsos negativos o falsos positivos. Entonces quiere decir que ya mi sistema de medición no es confiable. No puede discernir entre una marginal buena y una marginal mala, ¿verdad? O al revés. No puede discernir entre una mala marginal de una buena marginal. Pues ahí es donde el error de la medición se hace presente y pues obviamente necesitamos corregirlo. Porque le estamos mandando al cliente, ¿sí? Piezas malas, midiéndolas como si fueran buenas, o nosotros nos estamos, ¿verdad?, dando un disparo en el pie, rechazando producto bueno, ¿sí? Y lo estamos mandando como falso negativo, como malo. Ese es el secreto de tener y validar que esto debe ser o debe tender a cero, para que en realidad mi sistema de medición me diga que las piezas buenas son buenas y las malas son malas, independientemente si están en zona marginal o no. Eso es lo que nosotros queremos en un sistema de medición confiable. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la palabra R y R, hablamos de un concepto de repetibilidad más reproducibilidad. Entonces, el concepto de la palabra R y R habla del error por repetibilidad. Y a esto le vamos a llamar la consistencia del operador. Entonces, ¿qué es la repetibilidad? Un error de la medición cuando una persona o un operador usa el mismo instrumento, que le vamos a llamar gauge, para medir la misma parte. ¿Eso qué significa? Vamos a suponer que yo tengo este pen, ¿sí? Y yo quiero medir, no sé, la longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es repetibilidad? Cuando yo mido con el mismo gauge la misma pieza, que es este pencil, ¿sí? Y varias veces. O sea, mismo gauge, misma pieza, varias veces. Eso es repetibilidad. ¿Qué tan consistente soy para poder repetir la medición? Obviamente, como hay una variación, voy a tener un error por repetibilidad. Luego, ¿qué es reproducibilidad? Variación o error en el promedio de las mediciones obtenidas cuando dos o más operadores o personas usan el mismo gauge para medir la misma parte. ¿Eso qué significa? Yo ya mido mi pieza varias veces y calculo mi repetibilidad. Con el mismo gauge, la misma parte. Y luego tomo a alguno de los participantes, vamos a suponer que, vamos a ver, no sé, Florentino, o en este caso Edgar. Van a volver a medir con el mismo gauge, la misma parte, pero ya son diferentes personas. Entonces, la variación promedio de esas mediciones se llama reproducibilidad. La reproducibilidad, ¿sí?, es la variación promedio entre operadores. Pero el método es lo mismo. Mismo gauge, misma pieza. Entonces, la palabra R y R viene del error por repetibilidad más reproducibilidad. Aquí está. ¿Qué quiere decir? Que esta varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, se descompone en dos. Entonces, esto lo voy a poner acá abajo. Esto se descompone en la varianza de la repetibilidad más la varianza de la reproducibilidad. Se descompone en dos esta varianza total, que es el error de la medición. Obviamente, pues este es un webinar, todos estos conceptos y más se explican a detalle en el entrenamiento a Greenbelt, ¿verdad? Pero bueno, nada más es para que vayamos viendo los conceptos y
cómo se aplican a un ejemplo. Bueno, con esos conceptos, y bueno, falta la exactitud, que es qué tan diferente medimos respecto a un valor verdadero. O sea, la diferencia entre el promedio observado de las mediciones de los operadores versus un valor real, un valor de un patrón o de un máster o de un operador certificado, que nos da el valor verdadero de esta pieza. Ya sea longitud, diámetro, radio, agarren una variable cualquiera y estamos haciendo un estudio de R&R. Muy bien, entonces fíjense bien cómo puede haber algunas preguntas cuando hacemos un estudio de R&R. Conceptos como si la selección de las muestras fue adecuada, si la resolución del gauge fue adecuado, si hay categorías distintivas para saber si las muestras fueron buenas o no, que si fue aceptable la medición o no para validar el producto o para validar el proceso, que si necesita ser mejorado el sistema de medición, etc. Entonces, aquí nosotros vamos a tener algunas cuestiones, ¿verdad? Diferentes, o sea, son preguntas. Y aquí habla de una variable que se llama viscosidad. Las especificaciones 35 y 40, bueno, en este caso sería el límite inferior y el límite superior. Entonces vamos a ver rápidamente en el software Minitab cómo se hace un estudio de R&R. Entonces, la variable que se midió fue viscosidad y aquí habla de que son 3 operadores. Entonces me cambio al software y aquí veo que son 3 operadores y que se midieron 10 muestras. Vean cómo no nada más se mide una muestra. El método del R&R te habla de medir por lo menos de 8 a 10 muestras seleccionadas previamente, donde hay muestras buenas, hay malas, hay marginales buenas, marginales malas, etc. Entonces, vean cómo en la columna 1 tengo la muestra, en la columna 2 tengo el operador que midió dicha muestra, qué número de muestra, y en la columna 3 tengo el valor de la medición que obtuvo tanto el operador 1, el 2 y el 3 en las 10 muestras. Tengo una columna 4, que es el valor verdadero, que significa que estas 10 muestras fueron seleccionadas previamente, que también eso tiene una metodología que se ve en el curso, y que esas 10 muestras a la hora de medirlas tienen un valor verdadero. O sea, aquí ya un experto nos dice el valor de la muestra. Ya un patrón o un máster te dice cuál es el valor verdadero y la incertidumbre de esa pieza. Bueno, muy bien. Entonces, yo tendría que irme a las herramientas de calidad y dentro del estudio Gauge, aquí hay un método que se llama el método R&R cruzado. ¿Qué significa ese método R&R cruzado? Que todos los operadores, en este caso 3, miden las mismas piezas, en este caso 10, y que las miden el mismo número de veces, que parece ser que en este caso son 90 mediciones, es correcto, miren, 90 filas. Quiere decir que son 3 operadores multiplicado por 10 muestras, son 30. Luego multiplicado por 3 veces, que cada operador midió 3 veces la misma muestra para calcular la repetibilidad. Entonces, este estudio significa que debe estar perfectamente balanceado. Debe estar perfectamente balanceado el estudio. Entonces se llama cruzado la columna de muestras, la columna de operador, la columna de medición. Y luego aquí en opciones le vamos a dar las tolerancias. ¿Sí? El estudio dijo que era el lower 35, 40 es la tolerancia de la variable de producto. En este caso habla de una viscosidad.
Le voy a decir que haga las gráficas por separados, que me despliegue el valor de proceso y la tolerancia, que aquí lo estoy poniendo. Y claro, aquí hay muchas cosas que luego se ven a detalle en el curso, como el método que vamos a analizarlo, como es el método ANOVA, que es el método de análisis de varianza. Es un tema que se ve en pruebas de hipótesis. Hay otro método que se llama promedios rangos. Normalmente el método promedios rangos está mucho en las hojas de Excel, pero de acuerdo a la IAG, ¿verdad? Que son los manuales para la IATF, normalmente te sugieren que uses el método ANOVA. Bueno, inclusive te ponen como mandatorio para variables críticas de salidas de proceso. Ok, ya cuando tenemos todo, pues el Minitab me da una serie de salidas del comando donde me valida, me hace el método ANOVA con sus respectivas pruebas de hipótesis para saber si las muestras son diferentes, los operadores miden estadísticamente igual y hay una potencial interacción. ¿Sí? Me da las categorías distintivas, que quiere decir como que los operadores estadísticamente cuántas zonas diferentes pueden medir. ¿Sí? Y bueno, si ustedes se fijan aquí me está dando un valor de R&R como tolerancia, 51.56%, y otro como valor de estudio de variación, o sea, sin incluir la tolerancia. Son salidas que obviamente te da el R&R. Obviamente ahorita vamos a ver que el máximo debería ser 20% como tolerancia. ¿Sí? Aquí ya me está dando el valor. Y fíjense bien cómo el Minitab, déjenme abrir rápidamente mi herramienta para señalar en otro software que no sea Office. Entonces, como pueden ver aquí, el Minitab te da el R&R como tolerancia. Y vean cómo aquí nosotros tenemos el Total Gauge R&R y la repetibilidad y la reproducibilidad. Aquí está. La sumatoria cuadrática de ambos te da el R&R como tolerancia, rechazado, por cierto. ¿Por qué? La variación total, el error de la medición es del 51% de la variación total. O sea, este R&R, pues obviamente está mal, está rechazado. Vean cómo el Minitab te calcula la repetibilidad y la reproducibilidad. Y luego te da otra descomposición de la reproducibilidad, como es operador muestra y parte a parte. ¿Qué más te puede dar Minitab cuando hace el estudio del R&R? Bueno, nos empieza a dar las gráficas en las cuales empieza a señalarte cuáles son los componentes de la variación. Fíjense bien cómo aquí en esta gráfica de los componentes de la variación, aquí tenemos al proceso, parte a parte. Entonces, esta sería, acuérdense que nosotros decíamos que la varianza total es igual a la varianza del proceso. Esta es parte a parte, la varianza del proceso. Y luego, en esta parte tenemos el R&R, que se descompone en dos, en repetibilidad y reproducibilidad. Entonces tendríamos la otra parte de la fórmula, más la varianza del R&R. Y el R&R, acuérdense que se descompone en dos. El R&R se descompone en repetibilidad y en reproducibilidad. Aquí está. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que este R&R está arriba del 10% o el 20%, que es el máximo que te podrían permitir en una variable. Entonces, más o menos si el 20% viene por aquí, vean cómo el 20%, la de la tolerancia, que es cuando ya hablamos de producto terminado, está muy por arriba del máximo 20%. Para otras características críticas no es el 20, es el 10% de R&R como tolerancia. Por eso decimos que el estudio está rechazado. Bueno, ¿qué más nos da el Minitab?
aparte de decirme que el estudio está rechazado. Estamos por arriba del 20 o el 10% como tolerancia. También me dice las áreas de oportunidad, tanto en repetibilidad como en reproducibilidad. Aquí en esta gráfica, que es una gráfica de rangos, que forma parte del control estadístico del proceso, esta gráfica por excelencia es la gráfica de la repetibilidad. Recuerden que la repetibilidad es la consistencia del operador. ¿Qué tan consistente es el operador al medir la misma pieza con el mismo gauge? Como pueden ver, el operador 1 tiene problemas en la pieza 4, en la pieza 6, 7, en la 1, 2, 3, pues prácticamente en todas, menos en estas de acá abajo. Lo ideal es que tendiera a 0 el error de la medición. El operador 3 también tiene problemas desde la muestra 6 hasta la muestra 10. ¿Sí? Y parece ser que el operador más consistente o el menos malo sería el 2, porque tiene sus rangos o sus mediciones por abajo del rango promedio. Aún así, eso no quiere decir que no tenga áreas de oportunidad. El operador 2 es el menos malo o el más consistente que del 1 y el 2. Entonces, si ustedes ubican esto, el estudio de repetibilidad, la repetibilidad fue 45.92 y la reproducibilidad fue 23.46. El mismo análisis de R y R me dice una gráfica que se llama muestras problema. Entonces, en las muestras problema, fíjense bien, voy a añadir los límites del cliente. Bueno, en este caso de la variable, que es 35 y 40, el límite inferior y el límite superior. Ahí está. Entonces, fíjense bien cómo aquí esta gráfica se llama muestras problema. Aquí me está diciendo las 10 muestras y estos dots que ustedes ven, entre más separados que estén, o sea, los puntos estén más dispersos, quiere decir que la pieza se mide mal, con mucha imprecisión. Entonces, vean cómo la muestra 7, ¿verdad? Los operadores miden cosas muy diferentes las 9 veces que se midió la pieza 7. ¿Y por qué digo 9 veces? Porque son 3 operadores, 3 veces cada pieza. 3 por 3 da 9. Aquí lo malo de la pieza 7, que aparte de que pues, cada quien mide de forma diferente, los 3 operadores ni tienen repetibilidad ni tienen reproducibilidad. Fíjense bien contra el 35, cómo algunos operadores dicen que la pieza 7 es marginal buena y algunas otras mediciones de los mismos operadores dicen que es marginal mala. Pasa lo mismo con la muestra 10. Algunas veces se libera como marginal mala y otras veces como marginal buena. ¿Qué es lo que puedo ver con esta gráfica de muestras problema? Puedo ver que sin importar dónde estén las piezas, si están en la nominal o si están en las zonas marginales, sin importar dónde esté la pieza, la repetibilidad y la reproducibilidad es mala. O sea que los operadores son muy inconsistentes, no tienen precisión. ¿Cuál sería la muestra menos mala? La que diríamos, pues sabes qué, de las 10, la que se midió con más precisión, o la menos mala probablemente sería la 2. Porque los dots están más concéntricos, o sea, tienen menos variación. Y las pésimas, pues la 7, la 10, la 9, la 8, la 6, la 4. Todo eso obviamente te está diciendo que los operadores no son precisos a la hora de hacer mediciones. Y luego por acá tenemos una gráfica que es de los 3 operadores, ¿sí? Respecto, Fer, si quieres ahorita al final hacemos las preguntas, ¿sí? Nada más para, ahí nada más me la vas apuntando, Fer. Entonces, aquí estamos hablando de que la reproducibilidad es mala en la pieza 7. La reproducibilidad es como del 20 y tantos %. Entonces, vean cómo el operador
3 y el operador 2 más o menos tienen reproducibilidad, aunque no tienen precisión, y contra el operador 1, vean cómo mide muy diferente. Obviamente, si yo le pongo los límites a esta variable, van a ver cómo con la misma repetibilidad, pongo los límites, vean cómo se mide cosas muy diferentes. Ahí está. Vean cómo en la 7 el operador 1 dice que por reproducibilidad las piezas son malas. Y el 1 y el 3 dicen que, el 2 y el 3 dicen que son buenas. Lo mismo pasa con la 10. Pues al final del día, ¿qué es lo que estamos midiendo? Pues viendo en las gráficas cuáles son los problemas de repetibilidad y cuáles son los problemas de reproducibilidad. La repetibilidad tiene un error más alto que la reproducibilidad. La suma cuadrática de ambas te da el RIR. Y el RIR es de 51%. O sea, el sistema de medición está rechazado. Obviamente, pues se ven más cosas, más términos, se ve la prueba de hipótesis de la ANOVA, se ve el estudio de linealidad y vallas, se ve toda la cuestión de la resolución, la incertidumbre, se ven conceptos, ¿verdad? Del bias, de los p-values de la prueba. Pero bueno, para el webinar, pues esto nada más es como qué es lo que verían, parte de lo que verían en el entrenamiento de Six Sigma. ¿Sí? O sea, se ve todavía más a detalle todo este problema que nos dice que el estudio está rechazado. Vamos a ver que dentro de las conclusiones, cuando nosotros tenemos un RIR por debajo del 10% es aceptable, entre el 10 y el 30 se considera condicional. Yo les diría que ya el 30 ya es malo. Yo pensaría, el 20 es como así como que algo que pudiera ayudarnos, abajo del 20 obviamente el error, pero en algunas variables críticas, la industria automotriz te pide muchas variables que son críticas, que esté por abajo del 10 el error de la medición, como tolerancia. Entonces, en este ejemplo, en el que acabamos de hacer, ¿qué fue lo que falló? Falló el RIR. Entonces, ¿qué falló? La precisión. Entonces, estamos en el radar 1. Vean cómo las mediciones son muy diferentes. Entonces teníamos un RIR del 56%, algo así más o menos. Entonces vean cómo la precisión en la medición, pues obviamente no da. ¿Cuál sería nuestro próximo paso? Hacer la mejora, mejorar la precisión, o sea, mejorar que este RIR en lugar de 56 esté entre 10 y 20. Obviamente sobre la tolerancia. Entonces vean cómo en el paso 2 ya mejoré la precisión. Ya las mediciones son más precisas, aunque no son exactas. Este es el valor verdadero. Esto obviamente se hace el estudio con un estudio de linealidad y bias. ¿A qué queremos ir? ¿A qué queremos llegar? Al paso 4. El paso 4 quiere decir que tienes un RIR por debajo del 10%. RIR por debajo del 10% como variación total del producto, o sea, de la tolerancia. Así. Y aparte, la exactitud o el bias o el sesgo es cercano a 0. ¿Qué quiere decir? Que somos precisos al medir, pero también somos exactos. Eso significa que si esta es mi campana del RIR, ¿sí? Entonces, quiere decir que el RIR está abajo del 10%, la variación, y aparte, comparados contra un valor verdadero, mis mediciones están muy cercanas al valor verdadero. O sea, tengo buena exactitud. No basta con tener precisión. Si ustedes tienen precisión, pero no tienen exactitud, hagan de cuenta que es como decir que este pencil es de color, no sé, vamos a suponer es de color blanco, negro, perdón. Y ustedes dicen con mucha buena precisión, dicen que es de color gris.
son consistentemente malos, porque siempre dicen que es gris, tienen buena precisión, pero tienen mala exactitud. El color verdadero es negro, no gris. Ese es el concepto de también validar, en este caso, la exactitud. Brevemente me presento, ¿verdad? Carlos Zamora, aquí pueden ver un poquito de mi trayectoria. Yo imparto el programa Green Belt, donde obviamente se ve este tema. Ahí hay algunas experiencias que tengo, he trabajado, llevo más de 18 años como consultor senior en excelencia operacional, Lean Six Sigma, Kaizen, calidad y productividad. Soy Master Black Belt certificado por la ISSP y tengo una certificación Black Belt con General Electric y Kaizen Manager. Tengo una certificación Kaizen Manager con el Instituto Kaizen. Y bueno, pues un poquito de la trayectoria que he tenido. Yo sería el consultor, ¿verdad?, principal del programa Green Belt, que se va a iniciar. Son los sábados y domingos, iniciando el 4 de noviembre. Obviamente un tema de MCA, ya estando en el entrenamiento, tranquilamente lo vemos en unas 6, 8 horas, ya en todo el programa. Pero bueno, esto al ser una masterclass, un webinar rápidamente, pues se ve la introducción y lo rápido lo interesante que puede ser este tema. Bueno, Marco, ¿es lo mismo el valor verdadero de valor referencial? Sí, es lo mismo, valor referencia, valor verdadero. También se le llama máster, se le llama patrón. ¿Por qué es mejor el ANOVA? Porque el ANOVA descompone más el error por reproducibilidad, cosa que no hace el método promedios rangos. ¿Sí? El método ANOVA te descompone más el error de la reproducibilidad. La descompone en, obviamente, la reproducibilidad, la variación promedio entre operadores y la variación promedio entre operadores partes. Es más estricto, es un poquito más severo, pero es el que te pide la IAG. La industria automotriz, Ford, GM, Chrysler, ¿verdad?, Audi, todos esos, cuando hablamos de variables críticas, no te van a permitir que lo uses como promedio rango. Normalmente, cuando haces un RIR como promedio rangos, el valor calculado es menor al de ANOVA. A eso se refiere. Todo esto, obviamente, a detalle se ve en el curso. No sé si tengan alguna otra pregunta. Fer, adelante, Fer. Sí, hola, habías comentado que al principio que se puede hacer en el Minitab lo de la NOVA, pero habías comentado otra prueba. ¿Es esta la de rangos también, la que comentas? Es correcto. Promedios rangos, la que ves aquí. Aquí lo hicimos por ANOVA, Barra, pero acá puedes cambiar a promedios rangos. promedios rangos, bien, gracias. Que es normalmente la hoja el cálculo que se ve en las hojas de Excel. Tengan mucho cuidado. Si ustedes tienen una hoja de Excel que te haga el cálculo de R&R, verifiquen que el método sea por ANOVA. Casi todas las que yo he visto en internet o por ahí que se ven, están con promedio rangos. Entonces, el promedio rango puede ser un poquito diferente el cálculo. De hecho, es diferente, es más light. Pues hay que tener cuidado con eso porque el cliente te va a decir, no, sabes que yo quiero el método ANOVA. Ahorita no se tomó en cuenta por el tiempo, pero sí, obviamente se hace el estudio de linealidad y vallas, José, ¿verdad? O sea, este estudio todavía no está completo. Falta hacer el estudio de linealidad y vallas, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo. Obviamente ya en el curso todo esto se ve a detalle. ¿De acuerdo? El estudio de exactitud. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia. Esperemos verlos aquí en el entrenamiento y pues si no hay alguna otra duda, pues muchas gracias por su tiempo. Que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.
tengan buenas noches.